Os seré sincero, a mí no me gusta Jujutsu Kaisen. Sí, como lo escuchas, no me gusta. O bueno, esa es la frase que me dije a mí mismo al terminar la primera parte. Yo empecé Jujutsu Kaisen por obligación. Llevaba años en internet escuchando mucho sobre este anime y como otaku sucio que soy, me puse a verla y pues tenía expectativas tan altas que sinceramente no se cumplían episodio tras episodio. Y solamente lo acabé viendo como un shonen más. Ya sea por un inicio quizás un poco lento, por unos conceptos que no eran demasiado originales para mí o por simplemente una trama que no pintaba demasiado interesante, a mí no me acabó de convencer nada de Jujutsu. Es algo extraño teniendo en cuenta que es una historia que aún actualmente no deja de romperlo todo semana a semana. Es por eso que yo me dediqué arduamente durante semanas a releer, rever y reflexionar sobre los primeros arcos de la serie. Es por eso que hoy analizaremos al detalle la primera parte de la obra que cambió los esquemas del shonen contemporáneo y que justamente hoy tuvo su capítulo final. Y qué mejor manera para honrar la obra de Gege Akutami que iniciar un largo viaje por todo su increíble manga. Así que sed todos bienvenidos a mi análisis a Jujutsu Kaisen temporada 1. Arco de introducción. Eres un chico fuerte, así que ayuda a la gente. Cuando llegue tu hora de irte, asegúrate de estar rodeado de otros. No acabes como yo. Estas palabras en un inicio a mí no me dijeron nada, pero es obvio que marcan y distinguen a Jujutsu Kaisen de cualquier otro shonen. Yuji Itadori, nuestro protagonista, no se distingue en un inicio del clásico protagonista del shonen, alguien enérgico, fuerte, positivo, simplón y buena gente que trata de ayudar a los demás. Sin embargo, aunque no se salga del típico cliché, justamente creo que es efectivo gracias a las palabras de su abuelo, y justamente en el universo en el cual está presentado. Es una meta para un protagonista shonen mucho más abstracta, más compleja y más oscura que convertirse simplemente en el ninja o el pirata más importante de su universo, lo que lo distingue de estos y de una evolución más positiva que se puede dar en un camino así, porque las palabras de su abuelo en el lecho de muerte no son demasiado difíciles de entender, incluso se pueden considerar demasiado típicas, porque ni siquiera conocemos a ese señor de nada, no tenemos tiempo de encajar su muerte y además tenía cara de viejo gruñón, de esos que te riñen por bailar desnudo después de comerte las lentejas de la yaya, cosa que todos hemos hecho en casa de nuestros abuelos, ¿verdad? Pero sus palabras son demasiado interesantes planteadas aquí, en un mundo donde existen las maldiciones, unos seres que la mayoría de la gente no puede ver, pero que están ahí y siempre pueden acabar con tu vida. En un mundo así, tener una muerte digna es como mínimo complicado. O te agarra un bicho gigante con 36 patas mientras bajas a tirar la basura, o te agarra un psicópata a rayas y te convierte en un Mr. Potato. Por eso, este concepto quizás pudiese pasar por alto en un inicio, pero es vital para entender todo sobre el personaje. La muerte y la vida están irremediablemente conectadas. Si tienes una buena vida, si ayudas a los demás, quizás puedas tener una muerte rodeada de gente a tu alrededor, justo al contrario que su abuelo. Pero esta no es la única dicotomía que se presenta al inicio de la serie, sino también con el personaje de Fushiguro Megumi, porque al Itadori tragarse el dedo de Sukuna, este menciona que ahora será considerado una maldición y que por ende deberá ser exorcizado, pero sin embargo es él mismo quien le pide a su maestro que por favor no permita que muera. Y creo que no fuimos conscientes del peso que tienen estas palabras. Hablamos de la mayor maldición de todo este manga, Sukuna, quien puede conllevar a la humanidad al total colapso, pero sin embargo, aún con ese riesgo, él pide que por favor lo salven. Esto es una clara contradicción en el personaje y así lo sentí en un inicio, pero es que Jujutsu está llena de contradicciones y gran parte de su encanto reside en estas, porque por ejemplo nos unimos a la escuela de hechicería para cumplir la meta del personaje principal, nada demasiado original que no sea el introducir al protagonista de lleno en una sociedad la cual ni conocía segundos atrás para que tanto él como nosotros la podamos conocer, pero de nuevo está lleno de contrastes entre el mundo presentado y quien nos introduce a este, es decir, de nuevo Itadori. El profesor, este rudo que también hace muñequitos bien lindos, al principio no deja que se convierta en hechicero, diciéndole unas palabras que al menos para mí también pasaron totalmente desapercibidas, pero que entendiendo solamente un poco de Jujutsu son totalmente
clave: ningún hechicero muere sin arrepentimiento. Itadori no le teme a la muerte, le teme a la forma en la que se puede dar esa muerte. Él sabe que iniciar como hechicero tarde o temprano le supondrá su final, pero lo que puede hacer es decidir cómo vivir. Él decide comerse los dedos de Sukuna porque es algo que solamente él puede hacer: ayudar a todas esas personas. Y es que un hechicero necesita una motivación propia y también estar un poco loco para serlo. Y concretamente el protagonista cumple con ambas facetas, porque una de las cosas más fascinantes de la serie para mí es que nadie obtiene nada al entrar en la escuela de hechicería. En otros animes, ingresar a la organización de la obra puede deberse a una obligación, a la búsqueda de su propia libertad o la búsqueda de un estatus, pero aquí debes entrar por pura voluntad propia. Nunca vas a encontrar nada en particular que justifique que quieras entrar. Nadie conocerá jamás de tu existencia. Lo único que es seguro es que un hechicero debe estar preparado para la muerte de sus compañeros y, por supuesto, para la suya propia, porque una muerte digna es imposible en este mundo. Y eso es justo lo que se presenta en su primera misión oficial, que para mí es de lejos, lo tengo que decir, la parte más aburrida de toda esta temporada. Por primeramente introducir la muerte del protagonista, que a mi modo de ver, pues nadie se la creyó. Y porque me pareció que al ser la primera aproximación de los protas al mundo de hechicería fue poco emocionante, o al menos yo así lo sentí. Y aunque todo eso lo mantengo, sí que creo que aunque se ejecute de forma bastante aburrida, manifiesta varios temas muy importantes, sobre todo en la relación de Itadori y Fushiguro, la cual está cargada de matices que a primera vista pueden pasar por alto. Porque, ¿qué pasaría si una persona a la que salvaras terminara matando a otra en un futuro? Estas palabras de Megumi representan un dilema moral para Itadori. Obsesionado con salvar a todo el mundo, quería salvar a alguien con actos delictivos en su espalda, que posiblemente de salvarlo podría llevar a la muerte de otras personas. Y esto ataca su pensamiento porque indirectamente no serías tú quien apretó el gatillo, pero sí el que le permitió que consiguiera el arma. Pero lo interesante es que esas palabras van también hacia él mismo, puesto que Megumi salvó al recipiente de Sukuna, quien puede ser la total perdición para el mundo. Y es que este personaje tiene una ideología curiosa: el salvar a la gente buena, el aplicar una justicia sobre ellos, porque en este mundo solo hay algo justo, y es lo injusto que es la vida para todos. La gente mala no es castigada por el karma, es castigada por la ley, pero la gente buena no tiene nada de eso. Si eres bueno, nadie velará por tu justicia. Así de injusto es el mundo. Por eso su objetivo es el de ayudar a esa gente que el propio sistema no consigue hacerlo. Es igual si es lógico o es ilógico, porque justamente para eso existen los hechiceros, para ayudar a los demás, aunque sea bajo decisiones egoístas, porque ellos al final no son héroes, son simplemente hechiceros. O lo que es lo mismo, son humanos, y adivináis que los humanos estamos llenos de contradicciones. Itadori, al enfrentarse a la maldición de grado especial, ve la muerte frente a sus ojos y pues se arrepiente. Se da cuenta que él es débil, que no puede decidir cómo morir, y padece un gran golpe en su forma de pensar, porque nadie puede morir sin arrepentimientos. Sin embargo, puedes vivir sin ellos, tal y como le ocurre a Megumi, que ni siquiera por un momento dudó en que su decisión de salvar a Itadori fuese la correcta. Y sí, me repito en que todo esto no creo que se ejecute de la mejor manera, pero fomenta una relación y unas bases sobre las que sustentar toda la temporada y prácticamente todo el manga de Jujutsu Kaisen. Pero sí, otra de las partes que también lo sustentan son las maldiciones, y para ello debemos hablar del siguiente arco. Arco de Junpei. Lo que creo que es más original de todo Jujutsu Kaisen son las maldiciones, ya no solo por los diseños tan horripilantes, gore, feos, gordos y calvos que hay, sino más concretamente por su origen. La excusa fácil sería que simplemente aparecen por las noches o que simplemente coexisten históricamente con los humanos, fruto de una mutación o de alguna cosa del estilo, pero el autor decidió dar algo mucho más interesante, que conforma un dilema en cómo se erige su propio mundo, porque las maldiciones son los máximos enemigos de los hechiceros, y estos tratan de proteger a los humanos, pero lo interesante es que estos monstruos los creamos nosotros mismos. Las emociones negativas
negativas nacidas de la gente. Sus miedos, sus inseguridades, sus frustraciones son lo que da vida a estos seres. O para hacerlo más fácil, los enemigos de esta historia son creados a partir de justamente lo que buscamos proteger. Y los propios hechiceros, para enfrentarlos, hacen lo contrario, canalizan y controlan esa energía y sus pensamientos negativos para poder combatirlos, que es básicamente el entrenamiento de Itadori al ver películas. Esta rueda, este ciclo entre maldiciones, hechiceros y humanos, se presta para demasiadas cosas interesantes, y un buen ejemplo de ello es con la presentación de Mahito. Mahito, aparte de presentarse como uno de los antagonistas principales con un gusto extraño por los furros, es fantástico como introducción a las maldiciones de la obra, porque su pura existencia se debe a la gente. Mahito es literalmente la representación del odio que existe entre las personas. Este personaje va ligado a una corriente ideológica genial para este arco, que es básicamente que los humanos no tenemos corazón. Este, con su poder, puede manipular el alma de las personas, convirtiendo algo abstracto en algo físico, en algo material, y si algo así se convierte en algo tangible, pues pierde todo su valor. Mahito cree que las vidas humanas no tienen un valor incalculable, porque de hecho él puede verlas, puede tocarlas y puede manipularlas. Por ende, el peso o el valor de una vida no existe. Simplemente, si quieres arrebatar una vida, pues puedes hacerlo, porque no hay ninguna moralidad de por medio. Él nació del odio de las personas porque los humanos somos unas criaturas falsas. Es decir, en nuestra sociedad está mejor visto el mostrar indiferencia que el mostrar desagrado. La sociedad nos pide que si no nos gusta algo, debemos respetarlo, cuando eso va justamente en contra de nuestra esencia, lo que causan las mentiras, lo que causan los engaños y toda la mierda que todos guardamos en nuestro interior. Un pensamiento absurdo que justamente supone la creación de las maldiciones. Por eso en este arco se trata de banalizar la muerte con su presencia, con la idea de que debes dejar que tus emociones fluyan, que si odias algo pues debes erradicarlo y no mostrar indiferencia, aunque eso signifique acabar con la vida de los demás, porque no estás acabando con su corazón, simplemente estás destruyendo un cuerpo, algo que en sí no tiene valor. Junpei se mueve constantemente en la fina línea entre ambos pensamientos, el de valorar y el de no valorar la vida, el de si los humanos tienen o no tienen corazón. Y es que la realidad es que al principio aborrecía también al personaje, pero fue porque no comprendí el dilema tan interesante por el que pasaba constantemente el personaje. Y la madre de Junpei, aparte de ser tremenda milf, ya lo sé, pequeño pajín, cumple un rol importantísimo, el mover la balanza a favor de uno u otro lado. La única vida que Junpei valoró jamás fue la de su madre, alguien que sabía de sus dificultades en la escuela, que no era perfecta, por supuesto, tenía los problemas de cualquier adulto, siendo madre soltera, cargando con la educación de su hija ella sola, con estrés acumulado y una completa adicción al tabaco. Pero ella, al fin y al cabo, era una buena persona. Por eso Junpei quiere creer en las palabras de Itadori, porque entiende su perspectiva y entiende que no quiere perder el valor que tiene para él la vida de su madre. Todo es más gris de lo que parece en un primer momento, pero si algo estaba claro es que si alguien en la vida de Junpei tenía un corazón, esa era su madre. Lo único que lo mantenía cuerdo en un mundo donde solo obtuvo animadversión era su madre. Por eso la decisión de arrebatársela es perfecta, puesto que Junpei pasaría a hacer justamente aquello que odiaba de las personas, lo mismo que los que lo hacían daño, porque el hacer eso le daba sentido a todo. Y por supuesto el autor lo hace también para construir, para mí, uno de los mejores momentos de todo Jujutsu Kaisen, porque cuando Itadori se topa de nuevo con él, Junpei repite absolutamente todo lo que Mahito le dijo anteriormente, porque quería creer en que tenía razón, porque si decidía aceptar las palabras de Itadori sobre el valor de la vida, sobre que todo el mundo tiene corazón, significaba algo devastador, que tanto su vida como la de su madre fueron maldecidas a propósito por el corazón de la gente, y aceptar eso es demasiado doloroso, porque la gente, aún teniendo sus mismas emociones, decidieron empujarlos hasta este abismo.
porque de hecho es así, porque las mismas emociones negativas crearon al mismo Mahito, quien orquestó por supuesto la muerte de su madre. Por eso la vía de escape que le plantea Itadori es unirse a la escuela de hechicería, porque si algo está claro al entrar en esta es que todos deben controlar su energía maldita, o lo que es lo mismo, aceptar que su propia maldad existe, hacer lo que tanto dolor le supuso a Junpei, comprender que los humanos estamos llenos de luces, pero también de sombras. Junpei podía ser un hechicero, tenía potencial para ello en cuanto a combate y en cuanto, por supuesto, contexto, porque es alguien que ha debido cargar con los sentimientos negativos de las propias personas. Parecido a Itadori cuando perdió a su abuelo, él perdió a su madre, pero al fin y al cabo era una buena persona. Podía encontrar un hogar donde pudiera ayudar a que nadie tuviese que pasar por lo mismo que él. Por eso, aunque personalmente no conectara en exceso con el personaje, debo admitir que me apena al ver esa imagen de Junpei en la escuela de hechicería y pensar que eso jamás se pudo dar, ya que al final la muerte también significa eso, lo que pudo ser. El valor de una vida también significa la pérdida de un futuro maravilloso. Y eso me lleva a hablar de Nanamin, cuyo personaje puede pasar algo desapercibido y depende de la forma en que lo veas puede parecer que tiene un desarrollo un tanto extraño e incluso con tintes humorísticos y aunque por supuesto los tiene, es perfecto para complementar toda esta visión. Y es que este se presenta como alguien trabajador, serio e incluso algo elitista, porque menciona que no aceptaba aún a Itadori como un hechicero. Y eso era porque, aunque eran muy parecidos en algunos aspectos al iniciar el arco, eran demasiado distintos en otros. Parecidos porque Itadori solo quería ayudar a los demás, y aunque no lo parezca en un inicio, Nanami también. Ser chamán es una absoluta mierda, y trabajar también lo es. Él se dio cuenta de ambas cosas en un pasado, donde vio morir gente cercana a él en la hechicería, o donde vio cómo pasaban los días en su oficina y lo único que hacía era vivir para que su cuenta siguiera subiendo. Pero con el pasar del tiempo, con una vida que irónicamente no tenía ningún valor para él, recordó algo simple pero que había olvidado al unirse a la escuela de Jujutsu. Y es que lo que le llenaba a él realmente no era tener muchos ceros en la cuenta bancaria, sino era el ayudar a los demás. La escena con la panadera ejemplifica cómo esa simple acción, el simplemente recibir un gracias de una persona, ya valía mucho más de lo que podía hacer en su trabajo. Por eso cuando se enfrenta a Mahito por primera vez, aunque trata de hacer justamente aquello que la sociedad dice, es decir, mostrar indiferencia en vez de desagrado, no puede evitar dudar sobre matar a las creaciones de Mahito, porque no dejaban de ser humanos que él querría haber salvado. Pero también eran diferentes porque Itadori seguía siendo un niño, mientras que Nanami era un adulto. Y esto es otro concepto increíble que se presenta aquí, porque Itadori ha sobrevivido muchas cosas hasta ahora, pero eso no significa que sea un adulto. Un adulto es aquel que experimenta una gran suma de cosas dolorosas día a día. Ser un niño no es algo malo per se. Nanami trata de cuidar a Itadori no involucrándolo en el conflicto, porque él sabe que no todas las personas siempre podrán ser ayudadas. Sabe que en este mundo, si eres un hechicero, tarde o temprano tendrás que matar. Esas son frustraciones que Itadori deberá afrontar en un futuro para convertirse en un adulto. Pero eso es un proceso de la vida, no tiene por qué ser en ese momento. Nadie debería verse forzado a acelerar dicho proceso. Algo interesantísimo, porque mientras Nanami trata de ralentizarlo en Itadori, Mahito hace lo contrario en Junpei. Ambos los influencian de formas contrarias, uno lo apoya mientras el otro lo manipula, y tanto Itadori como Junpei, ambos tarde o temprano se ven obligados a dejar de ser niños, uno afrontando el dolor que supone entender el corazón de los humanos y el otro al entender que no pudo salvar una vida. Por eso todo esto converge en la escena en la que Itadori irradia ira, rabia y deseos incontrolables de matar, demostrando que hasta aquel que parecía la pureza en persona, la empatía en un mundo lleno de emociones negativas, también podía tornarse negro, porque nadie en Jujutsu Kaisen deja de ser un humano, ni siquiera
el protagonista. Es aquí donde los ideales del protagonista se vuelven a tambalear. Alguien que no quería matar a nadie ahora se ve con la obligación y sobre todo la necesidad de hacerlo. Sus ideales y la propia realidad son muy diferentes, porque justamente Mahito representa su misma contraparte, su mayor obstáculo, el odio de las personas. Además, este fue el primer combate donde la serie, aparte de construir todo esto narrativamente hablando, enfoca el conflicto a través de su pelea de una forma muy emocionante, con una dinámica clara y muy entretenida. La expansión de dominio es sencillamente algo demasiado cool. Cuando aparecen en combate siempre son espectaculares y marcan un antes y un después en cada una de estas. Es el hecho para mí más diferencial en los combates y lo que permite elevarlos a otro nivel completamente. Y es justamente en esta donde para mí Gege nos da su respuesta sobre las vidas humanas a través justamente de Nanami y lo que le supone para él tener la muerte frente a sus ojos. Porque si no existe la gente con corazón, ¿cómo puede ser que exista gente como Nanami? Porque los hechiceros no pueden morir sin arrepentimientos. Sin embargo, él no tiene ninguno, porque sencillamente ya recibió la gratitud de mucha gente, y eso siempre fue suficiente para él. Es así como se nos muestra cuál puede ser el camino para que Itadori pueda tener una muerte digna, siguiendo justamente los pasos de su mentor y así morir sin arrepentimientos. Aparte, lo que me gusta de aquí es el cómo todo se soluciona porque Itadori entra en dicha expansión, porque lo representa absolutamente todo. Él tiene a Sukuna en su interior, esa es su parte negativa que puede destruirlo todo en un futuro. Y también porque construye muy bien a esta maldición, con una personalidad única que nunca sabrás si estará a favor o en contra del protagonista. Es alguien caprichoso y nunca sabrás si sacarlo te podrá ayudar o te podrá maldecir, convirtiéndose en vez de en un comodín una carta al azar que le suma siempre tensión en cada una de sus apariciones. Pero lo importante es que él entró por su deseo de salvar a las personas, de su deseo de salvar a su maestro, lo que nos quiere decir que cumple con lo mismo que Nanami, para algún día poder tener una muerte digna, es decir, una voluntad para ayudar a toda la gente que lo rodea. Por eso al final del arco su conversación es tan significativa y para mí perfecta. Sabe sintetizar todas las claves de todos los temas planteados y del desarrollo del protagonista. Si Itadori ya ha matado, ¿qué sentido tuvieron las palabras que le dijo a Junpei? ¿Qué significa esa muerte apropiada que busca para todos? Pues bien, ni siquiera alguien como Nanami tiene una respuesta, ya que si lo pusiéramos simple, una buena persona tendría que tener una buena muerte y una mala persona tendría que tener una mala muerte. Pero el arco nos deja en claro que buenas y malas personas es algo demasiado ambiguo de definir. También hay gente que ni es buena ni es mala. Todos vamos a morir, pero todos vamos a morir de formas distintas. La meta que Itadori se marcó es prácticamente imposible de conseguir en este mundo, pero el camino que tendrá que recorrer es similar al de Nanami, es decir, el de ayudar a las personas, justamente porque ya entendió lo que significa ser un adulto. Él los va a ayudar como el adulto y hechicero que tuvo que forjarse a sí mismo Itadori. Arco del Festival de Kioto. Después de este inicio, digamos, bastante distinto a lo que se plantea normalmente en los Nekketsu, su autor buscó enfocarlo todo con la fórmula más clásica que exista, es decir, una especie de torneo entre hechiceros, uno que está diseñado acorde a su mundo, siendo que hay poquísimos miembros en la escuela de hechicería, porque como dijimos, nadie quiere serlo, no hay nada que los empuje a ello, aparte obviamente de sus motivaciones personales o por supuesto de sus cadenas personales. Es por eso que nos introducen a todos los nuevos personajes que funcionarán como antagonistas de nuestra escuela de Tokio, es decir, la escuela de Kioto, donde tengo que decir algo que no sé si es impopular, pero no me gustan para nada los diseños de prácticamente nadie de aquí. Son simplones, sobre todo los de las mujeres, y siento que no resaltan para nada, todos vistiendo el mismo uniforme y careciendo de rasgos demasiado distintivos, aparte de que una lleve una escoba o la otra lleve una pipa. En comparación a otros
torneos donde se introdujeron a muchos personajes con muchos diseños interesantes, creo que aquí Jujutsu falla bastante. Y eso se suma a que para mí la mayoría no tenía una gran personalidad, quitando obviamente al putísimo todo. Digo esto porque aún así creo que este fue el arco que disfruté más al inicio. Primero porque la vuelta de Itadori me pareció totalmente hilarante, trayendo de nuevo a un tipo que todos consideraban muerto como si fuese el stripper de una despedida de soltera. ¡Qué grande Gojo, con el carisma que le faltaron a todos los de Kyoto, coño! Y creo que esta competición, más que para presentar a estos personajes, sirvió para expandir un poco el universo de la obra, y cómo este se complementa de genial manera para las futuras historias que se vayan a contar, presentándonos, aunque sea por encima, algunos de los clanes presentes, con cualidades en función de su linaje, con o sin energía maldita, con o sin la capacidad de usar técnicas malditas, y cómo todo eso puede determinar la perspectiva de cada personaje, lo que creo que trata de representar este arco, que las perspectivas son vitales, porque como dijimos al inicio, estas se pueden ver como contradicciones si no se comprenden, y eso se hizo a través de lo mejor que tiene sin duda Jujutsu en este arco, es decir, los combates que están cargados de todo esto que mencionamos. Panda vs Mekamaru fue de las mejores que nos ofreció la temporada, llena de epicidad, habilidades únicas y demostrarnos a un panda con esquizofrenia y con cambios de personalidad constantes. Eso es calidad, papá. Y es que aparte de para mí ser un buen combate, todo se construye bajo la perspectiva de un Mekamaru que detesta a Panda, porque él realmente no es un panda. O sea, a ver, sí es un panda, pero no uno como nos imaginamos. Es un cuerpo maldito fruto del profesor rudo que también hacía objetos kawaiis. Quizás podríamos decir que es una especie de marioneta con emociones, mientras que Mekamaru en sí era una marioneta, puesto que su verdadero ser era alguien que ni siquiera podía darle la luz del sol. Su cuerpo era demasiado frágil, pero a cambio obtuvo unos poderes sobrehumanos y un talento como hechicero que, por supuesto, él no pidió. Por eso él, quien no pudo salir al mundo, quien no puede sentir lo que es hablar cara a cara con una persona cercana, lo que es respirar aire fresco, odia a un muñeco que bajo su criterio no merece estar ahí fuera, puesto que ni siquiera es un humano. Pero esa limitada perspectiva que él tiene es lo que no le permite entender que ninguno de ellos se sentía realmente humano, pero eso no los hacían enemigos, que ellos no eran más que hechiceros y los hechiceros estaban para ayudar a los demás y que por ende ambos podían ayudarse entre ellos. Nobara y la bruja es una pelea de mierda, sinceramente, aburridísima para mí, pero que plantea de nuevo distintas perspectivas sobre esta vez cómo debe ser una mujer hechicera, protegiendo las perspectivas de Maki y Mai respectivamente. La niña esta ve que las mujeres deben ser bonitas pero habilidosas, lo que quiere decir que lo tienen que tener todo en un mundo generalmente machista, mientras Nobara le importa un rábano lo que los demás opinen de ella, no quiere ser como esa gente que repudia a los demás, y si hace cualquiera de esas cosas que se consideran obligadas para una mujer hechicera, las hará simplemente porque a ella le gusta hacerlas. Por eso la bruja, que tiene una visión global y victimista, apoya a Mai, quien se siente víctima de la sociedad, mientras que Nobara, que tiene una visión mucho más individual y empoderada, apoya a Maki, quien trata de superar todos los obstáculos que se le pongan por delante. Lo que nos ayuda a entender un poco de este mundo, porque uno de los más conocidos clanes de este universo, el clan Zenin, rechaza a alguien como Maki por no poder usar el poder de las maldiciones, algo que trata de generar una sensación de injusticia en ti, similar a la que ocurre con Rock Lee en Naruto, pero de una forma bastante distinta. No a través de la pena, sino a través de la fuerza para nadar a contracorriente, tratando de mostrarle a todo su clan que se equivocaban, juzgándola desde su nacimiento. Con una historia hermosa de hermanas entre medias, donde Maki trató de preservar el bienestar de su hermana, mientras ésta la odiaba por justamente hacer eso, porque habría sido mucho más sencillo simplemente derrumbarse juntas y actuar toda la vida como esclavas para su clan, como justamente estaban predestinadas. Pero Maki quería luchar contra su destino, una visión conformista contra una visión ambiciosa, conformarse a ser una esclava toda la vida o no contentarte con algo que te quisieron imponer. El camino de Maki es el de tratar de no odiarse a sí misma y de traicionarse a sí misma, porque desde su perspectiva conformarse
ese sería el fin de su vida. Y por último, de nuevo, otro ejemplo del juego de perspectivas que hizo aquí Gege se plantea con Megumi y Noritoshi, alguien que rechazó a su clan para creer en la voluntad de sus padres y quien tuvo que forzarse a abrazar a un clan para creer en la voluntad de su madre, algo que al final no tiene tanta importancia, puesto que al final ambos lo que buscaban era salvar a las personas, mostrándonos en Noritoshi cómo los clanes están dispuestos a todo para obtener hechiceros con gran poder maldito, aun si tienen que recurrir a prácticas inhumanas como concubinas para gestar a un bebé, porque si están dispuestos a hacer algo así, ¿cómo no van a rechazar a alguien como Maki? Por lo que, aunque su pelea fue demasiado corta, estuvo bien porque, como dije, ayudan a vernos qué es este mundo tan asqueroso que hay en Jujutsu, donde si no naces con talento ni poder maldito, no sirves como chamán, y si no eres un chamán, tampoco eres un ser humano. En un mundo donde solo unos pocos pueden combatir a los enemigos, donde todos saben que su trabajo es una completa mierda, ni siquiera ellos son capaces de remar hacia el mismo sitio. Tales cosas como el poder, el orgullo y el nombre tienen igual o más importancia que en el mundo real, y es lo que lo convierte en todo en aún un foso más negro. Esta perspectiva injusta que vemos del mundo por parte de todos los miembros de la escuela de Kioto, que tuvieron que sufrir todo esto en sus propias carnes, es la que a su vez aplican a Itadori sin titubear, tratándole justamente como si ni siquiera fuese un humano. Reducen el valor de su vida para darle sentido a sus acciones, sin darse cuenta que son engranajes que mueven justamente el mismo mundo que tanto odian. Es este constante juego entre los personajes, sus perspectivas con la construcción del mundo, lo que me gustó de todo esto, porque que ellos hubieran sufrido no significa que todos los demás no lo hubiesen hecho. Y si algo así se mezcla con combates por momentos excelentes, se convierte en algo, por supuesto, muy interesante. Y eso es justamente el combate final contra la maldición de grado especial, llamada Hanami. Aunque primero debo resaltar un combate y sobre todo una relación demasiado especial, que es la de Todo e Itadori, la más bizarra pero a su vez la más increíble que yo haya visto jamás. Todo es el que llega para traer algo distinto a la serie, para ser el alma de la fiesta entre tantos conflictos sociales, políticos e de ideales que se presentan aquí. Él aporta un aire fresco totalmente único. Su combate con Itadori es de los más extraños pero de los más divertidos que vi en todo el anime. La parte en la que se pone a llorar porque le gustan las mismas mujeres que él, altas y con el pandero del tamaño de una rotonda, y de repente le viene un flashback de su vida como si fuesen mejores amigos de toda la vida. Joder, cómo me reí en esta parte. Todogot es de los MVPs de la serie sin ninguna duda, porque él es el único de su escuela que entiende lo que todos sus compañeros no hacen, que por mucho que la vida sea más o menos dura, la arrogancia es arrogancia. Él jamás permitió que nadie lo despreciara y por eso es el único que puede conectar desde un inicio con Itadori. Él no se traiciona a sí mismo, él no se encierra en su perspectiva, y eso pasa por conocer al mejor amigo de su vida, es decir, Itadori desde hace 36 segundos y medio. Aunque sin duda lo mejor de prácticamente toda la obra hasta el momento es el fascinante combate entre Hanami e Itadori y Todo, por múltiples motivos. Primero, por el enemigo que se tiene presente, ya que puede parecer algo arbitrario, pero que la maldición que se introduzca sea la madre naturaleza muestra algo interesante, es decir, otra perspectiva, que es la del mundo en la que habitamos, que se manifiesta aquí para recordarnos que los humanos no pueden coexistir con las fuerzas de su propio planeta, porque tal y como te deja claro el arco y la serie, no son ni capaces de coexistir entre ellos mismos. Pero sobre todo viene a esto a recordarnos que la forma de escribir combates de Gege Akutami es una absoluta barbaridad. No he hablado en exceso de los combates, pero son gran parte del encanto de Jujutsu Kaisen por lo increíblemente dinámicas y frenéticas que son. Algo interesante que vemos es que los protagonistas siempre mejorarán en el calor de la batalla, pero los antagonistas también. En este combate constantemente se da un tira y afloja por ver quién mejora más rápido, y es para mí muy bueno ver un manejo en las escalas de poder tan veloz. Aquí no se pierde el tiempo en ningún momento, fomentando además conceptos de la obra para sus combates, como lo es el canalizar toda la energía por todo su cuerpo, sin separar el
el cuerpo del alma, porque como nos mostró el arco de Junpei, ambos están ligados, y el conseguir algo así te permite despertar el famoso destello oscuro, o incluso, y por supuesto, la genial técnica de todo, que en el anime consiguieron enlazarlo todo con una dirección fantástica, que al sonido de cada palmada junto a los movimientos tan increíbles que se veían en pantalla, la convierten en una joya sin duda alguna. Ya que hablando de esta, que bendigan a los animadores que hicieron esta maravilla. Y si a eso le sumas la dinámica relación entre Itadori y todo, que cada 2 segundos en la pelea se la pasaban haciendo poses extrañas como si fuesen la gran cosa, aunque spoiler, lo son, pues qué decir, esta pelea por ser tan rápida en concepto y en ejecución, por mostrar tantos poderes, tanto ritmo, tanta evolución, tanta cosita hermosa, fue la que definitivamente me enamoró de Jujutsu Kaisen y me obligó a seguir viéndola con total expectación. Eso sí, debo admitir que no me gustó para nada que todo el examen se acabase solucionando echando un béisbol, teniendo en cuenta cosas que se quedaron en el aire, como básicamente que todo el mundo quería asesinar a Itadori, y que de repente pasaran de un asesinato múltiple a un partidito de béisbol, pues a mí me pareció bastante acelerado, porque el tipo del clan ese que quería matarlos se hace amigui de él porque tiene el mismo objetivo que le dijo su madre, el de ayudar a los demás para no quedarse solo, y esa es una buena relación entre los personajes, pero se mezcla en algo como un partido de béisbol que parece como medio relleno, pero contándonos cosas vitales para el desarrollo del personaje. Vaya, yo al menos no entendí demasiado por qué existió esto, por lo que este arco tuvo buenas peleas, tuvo malas peleas, tuvo también excelentes peleas y una narrativa bastante interesante, aunque no me parezca de los mejores torneos del shonen, sí que me pareció un buen arco, contado por supuesto al momento final de reflexión de los altos cargos, donde se preguntan si el que Itadori siga vivo es bueno o es malo, porque dependiendo de la perspectiva es difícil de decir, porque su existencia puede herir a muchas personas, pero en este examen también salvó a muchas otras. Es una contradicción difícil de aclarar, pero si hay algo claro es que de momento debían dejarlo ir, porque siempre habrá tiempo para lamentaciones. Al fin y al cabo, eso significa ser un hechicero. Mini arco final de Megumi. Y finalmente tenemos el mini arco del puente, porque si hay un shonen que no tiene un arco que involucre un puente, va y revienta. Y este, pese a ser bastante corto, es vital para el trío de protagonistas, resaltando por supuesto a Megumi. Primero que todo, aquí se muestra cómo este equipo tiene bastante química. Cuando empecé Jujutsu escuché que estos no tenían una relación demasiado establecida o algo así, y aunque puedo entender su punto, a mi vista está bien. Creo que se siente que entre ellos siempre ha habido química porque están completamente locos. Los hechiceros simplemente están locos en primer lugar por entrar ahí, y aunque todo es construido en un inicio mediante el humor, que es cliché, pero que creo que es muy efectivo. El reír con alguien es la mejor forma de conectar con los demás, y menciono esto porque esos lazos son los que aparecen aquí cuando esta misión se pone más complicada, y pese a que Megumi trata de engañarlos para que huyan y no se pongan en peligro, tanto Nobara como Itadori saben leer entre líneas y saben que va a necesitar su ayuda. Esa es la clase de conexión que consiguieron hacer, y aquí cada uno se tiene que enfrentar a una maldición, a una parecida a la que enfrentaron en un inicio, a un puto Gormiti y a Ricardo Milos. Empecemos por las dos últimas, que involucran a Nobara e Itadori, que lejos de parecerme malas peleas, lo que me gustó más fue los pensamientos que fluyen de esta, porque muestra el desarrollo del protagonista. Estas maldiciones en realidad eran úteros nacidos por la unión entre una maldición y una mujer humana, es decir, de nuevo, Itadori, en vez de exorcizar, tuvo que matar a personas que tenían sentimientos. Eran feos y amorfos, por supuesto, pero sus lágrimas eran reales. Eso los convertía en ambos en cómplices de un asesinato. Pero justamente eso es lo que trata de explicar esta primera temporada, que ellos no son héroes, no pueden salvar a todo el mundo, son hechiceros, y un hechicero debe vivir con arrepentimiento. Y eso se aplica también con Megumi, aunque su desempeño en su combate es algo más complejo, ya que durante los primeros arcos de la historia Megumi tuvo protagonismo, pero jamás se sintió como la gran cosa que todos pintaban debía ser, y eso justamente era su culpa. Alejándose de lo que en primera instancia podía parecer su personaje, es decir, un edgy malote individualista, él es en realidad alguien que antepone siempre la seguridad de los demás a la suya
propia. Eso se demuestra cuando en repetidas ocasiones él está a punto de realizar una técnica que le permitirá salvar a todos, pero que irremediablemente acabará con su vida. Y esto ejemplifica la propia manera en el que se infravalora como hechicero y como persona, porque irónicamente, por lo que hablamos en el arco de Junpei, él creía que su vida no tenía ningún valor. Él odia a las personas malas, pero tampoco se lleva bien con las personas buenas, porque él no es capaz de perdonar a los malos como las personas buenas sí que hacen. Por eso no se cree merecedor de las reglas que él mismo impone. Él no merece ser salvado porque no se considera una buena persona. Pero de lo que se da cuenta aquí es de que estaba totalmente equivocado, porque si no eres fuerte en el mundo de Jujutsu Kaisen, jamás podrás aplicar tus ideales. Si Megumi muere aquí, no podrás seguir ayudando a la gente de buen corazón. Por supuesto que siga viviendo no significa que lo consiga, pero si muere sí que significa que no lo va a conseguir. Es este clic en el personaje lo que le hace darse cuenta que en vez de ganar muriendo, debe ganar arriesgando su vida. Que da igual los muchos aliados que quiera proteger, porque al final el día que la muerte llame a tu puerta, te irás solo. Por eso también debes valorarte a ti mismo, porque al fin y al cabo su vida también tiene un valor. Y de esto se da cuenta en este combate, ya que siempre creyó que su hermana era hipócrita por enfadarse con él si hería a las personas malas, pero era justamente porque tal y como él decidió ayudar a las personas que él consideraba buenas, su hermana hizo lo mismo con él. Ella eligió protegerlo, porque para ella él también era una buena persona. No puede morir porque su vida siempre tuvo valor. Y si para algo también sirvió todo este arco fue para demostrarnos las consecuencias del inicio de la historia en la relación de Megumi e Itadori, ya que justamente la decisión de salvar a Itadori es lo que conllevó a que maldicieran a su hermana. Y es por eso que ambos, pese a saberlo, no quieren decírselo al otro, porque ambos, pese a tener ideologías diferentes, no dejan de ser amigos, y ambos respetan la visión del otro. Itadori no quiere que Megumi se sienta culpable por salvarlo, porque más allá de que él pueda llegar a matar a más gente, más importante es que significaría tambalear el ideal de Megumi de salvar a la gente buena. Y Megumi no quiere que Itadori se sienta culpable de comerse el dedo de Sukuna y de decidir vivir para ayudar a los demás, porque más allá de que signifique maldecir a su hermana, más importante es que significaría tambalear el ideal de Itadori de que todos deben tener una muerte digna. Esa es la relación personal e ideológica que ambos personajes formaron. Como puntos finales para alargar un poco esto, ya que como habréis comprobado ahora adoro hablar de esta serie, debo destacar que me pareció mucho más interesante que dejaran un poco de lado todo el tema de los dedos y no pareciese esto un juego de Mario para recolectarlos uno a uno, sino más bien sirviese como excusa para iniciar la serie y para marcar una progresión mucho más rápida como sucede también en los combates. También quiero al menos mencionar el increíble arte de Gege, que a veces se puede sentir un tanto rudo y poco pulido, pero que es tremendamente adecuado para una historia así, y que por supuesto es capaz de ilustrar unos combates espectaculares, con un uso de páginas dobles en un shonen que son una completa barbaridad, de lo mejor que yo haya visto. Y es que sí, en general en un inicio yo creía que estos primeros arcos no eran demasiado buenos, pero tras analizarlos profundamente sí que me lo han parecido bastante más. Es obvio que lo que más resalta sin ninguna duda son los conceptos y las peleas en sí, y creo que eso es lo que buscaba el autor, que alucinaras con todo esto, pero a su vez poco a poco fueras entendiendo más la obra, porque aquí, aunque no lo pareciese, siembra muchos brotes que germinarán más adelante en la serie. En el primer arco se pusieron las bases del protagonista o protagonistas. En el arco de Junpei se pusieron las bases temáticas sobre la vida, la muerte y el valor de estas. Con el arco de Kyoto se pusieron las bases de su mundo, la construcción de diversos personajes y los conflictos que se pueden llegar a dar. Y por último, el mini arco del puente nos muestra las consecuencias de las bases que se plantearon al inicio de la historia y lo que deberán afrontar los personajes
en el duro camino que decidieron recorrer. Y todo esto nos muestra también hacia dónde se dirige la serie a partir de ahora. Porque Gojo, de quien no he hablado, pero que obviamente será tema de conversación más adelante, muestra al hablar con el abuelete ese de Kyoto cómo la nueva corriente de hechiceros lo va a cambiar absolutamente todo. Porque sus formas de pensar así lo acreditan. Desafiar todo lo que se estableció en el mundo de la hechicería no será fácil, pero desde un inicio eso ya se supo, porque esta es una historia que está llena de diferentes perspectivas, de contradicciones y de arrepentimientos. Eso es Jujutsu Kaisen.